Hoy nos toca Bamidbar. Es la parashá que de hoy es la porción para esta noche, para este video. La semana pasada estuvimos en Bejar, que quiere decir en el monte. Estuvimos literalmente leyendo esa parashá en el monte. Y hoy estamos en Bamidbar, en el desierto. Entonces aquí ya hay un cambio de lugares y estamos en Bamidbar, en el desierto. Esta semana vamos a empezar a ver acerca de las 12 tribus que se mencionan numerosas veces en la Biblia. Sin embargo, por alguna razón, cada vez que se menciona la parashá Bamidbar, el orden de estas tribus cambia. Entonces vamos a estar ahí averiguando por qué pasa eso. Y ya estamos pasando del monte nuevamente al desierto. No sé por qué empezó de nuevo, pero aquí está. Muy bien. Vale la pena mencionar que las 12 tribus son un diseño importante para Jehová en Israel. Cada una de las tribus ha sido dotada por su propia bendición, su propio estandarte, su propia hueste espiritual, su propio príncipe o rey o administrador de la tribu. Incluso tiene su propia región geográfica. Y voy a decir región espiritual porque tiene sus huestes en la tierra de Israel, ¿verdad? Entonces la porción es muy interesante. Nos lleva al tema de las tribus. En el campamento, en el desierto, estaba ministrando la presencia de Dios al campamento, a Dios. Ahí los ausentes que vimos mejor dicho, no sé si lo notaron, pero no lo mencioné, pero en la parashá anterior, perdón, en el slide anterior. Aquí en este slide que estoy poniendo ahorita, vemos que no está la tribu de Leví. En la descripción está Rubén, Simeón, Gad de un lado, Judá, Zebulón, hubiera empezado por ahí, Judá, Zebulón, Isaacar. De ahí está Rubén, Gad y Simeón. Atrás del tabernáculo está Efraín, Benjamín, Manasés. Y del lado norte o del lado sur, del lado norte está Serdán y Neftalí. Muy bien, pero no está, el ausente aquí es el ausente es la tribu de Leví, ¿verdad? Y ya sabemos que la tribu de Leví fue separada para ministrar a Dios en el tabernáculo. Por esa razón ellos no tienen una formación como las 12 tribus. De hecho, en las listas no está. En algunas listas tal vez aparezcan, pero en las listas de las 12 tribus no salen ellos, por la razón de que ellos están alrededor del tabernáculo cumpliendo una función que les fue dada. Entonces, hasta cierto punto, ellos son los ausentes. A ellos no se les otorgó tierra como a los demás tribus, pero tuvieron el honor de ministrar a Dios muy cerca de la tienda de reunión. En el campamento, en el desierto, se estaba ministrando la presencia de Dios y por los levitas. Y en
los últimos tiempos, en el sexto sello, las 12 tribus son convocadas para ser selladas por Dios. Y me parece que el campamento está siendo organizado para la venida del templo o la ciudad de Jerusalén, para el lugar donde Dios puso su nombre. Esto es en el final del templo. O sea que sí nos interesa, nos involucra nuevamente. Entonces, las 12 tribus vienen a jugar un papel muy importante. Las 12 tribus van a ser reconocidas. Las 12 tribus se van a manifestar. ¿Cómo? No sé. No sé, pero sí sé que va a suceder. Ahora, aquí en este dibujo, el gran ausente es el gran ausente, déjenme ver, que aquí que tengo, el gran ausente es la tribu de Dan, pero no es este, sino, déjenme ver, no es este, no tengo, en la lista de Apocalipsis, voy a regresar un momento, en la lista de Apocalipsis, la tribu de Dan es la que no está, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante. Voy a revisar nada más, perdón, voy a revisar si puedo sacar ese slide que me parece, no entiendo por qué no me salió, no lo puse, yo sí entiendo que no lo puse. Voy a ir rapidito a revisar. Como les decía, el gran ausente en la lista de Apocalipsis es la tribu de Dan. No sale. Y lo interesante es que Dan viene del nombre de Él juzgó, Dios juzgó. Y de ahí, de esa connotación, le pusieron a Dan su nombre, que Dios juzgó. Lo interesante es que en el capítulo 7 de Apocalipsis, en esa oportunidad, en el capítulo 7, no aparece. Mejor me voy a regresar porque me estoy distrayendo mucho y no quiero estar pensando más de la cuenta en dónde está. Les decía, voy a leer Apocalipsis 7, que dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara el viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Déjenme ver. Nuevamente estoy aquí. Bueno, no. Entonces, vi también a otro ángel subiendo estoy en el versículo 2 del capítulo 7 de Apocalipsis. Vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes se les había sido concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañes la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, entonces ahí empieza a hablar de las tribus, y vemos que ahí no está contando a la tribu de Dan. Y así como en el libro de Números, Bamidbar, el orden de las tribus de Israel sale de nuevo al escenario, pero aquí para ser sellados por el Dios vivo. El campamento está siendo formado de nuevo, y si pensáramos en un orden quiástico, esto fue lo que hablamos la semana pasada. Orden quiástico es una forma de escribir para transmitir un mensaje, porque
en el orden quiástico se escribe digamos que la idea A, la idea B, la idea C, la idea D. Y después hay una idea central, después otra vez viene la D, la C, la B y la A. Entonces en la lectura se menciona esas ideas, ¿verdad? Y hay como un espejo en el tema y en el que empieza con la idea A la D y después la idea central y después la D, la C, la B y la A. Entonces, la Biblia está escrita casi de esa forma. Por ejemplo, el orden quiástico podría decirse que en el inicio, en la creación, Dios habla de que puso a Adán en el jardín del Edén y ahí estaba el árbol de la vida. En Apocalipsis al final también está, o sea, podemos asumir que hay un orden quiástico. En otras palabras, los tiempos que estamos viviendo hoy, o sea, a medida que vamos progresando en el tiempo, vamos viendo, es como retrocediendo, es como que si vamos de retroceso y descubriendo los temas de Génesis. Por ejemplo, el juicio que viene, que está en Apocalipsis, y después viene el árbol de la vida, que también está en el libro de Apocalipsis. Entonces, ahí vamos viendo cosas que van sucediendo y que pareciera que tuvieran ese orden quiástico que hablamos en la semana pasada. Y no quiero explicarlo mucho. Si lo quieren ver, lo pueden ver en el video anterior. Pero ¿qué tiene que ver las tribus con el orden quiástico? Tiene que ver que están apareciendo de nuevo las tribus en Apocalipsis. Dios va a usar las tribus alrededor, o sea, como que Dios está formando nuevamente su campamento. Y vamos a esa formación. Vamos hacia eso. O sea que hay un orden que se está haciendo, pero no sabemos quiénes son, quiénes pertenecen a qué tribu ni nada. Eso nadie sabe, no sabemos. Yo sé que en mí hay un porcentaje de ADN que viene de Israel, pero no puedo decir, de hecho no nací en Israel. Sí sé que tengo familiares de origen judío que vienen de la región de España y yo sé que mi apellido es Marrano, o sea, yo ya hice mis averiguaciones y sí sé que en mis antepasados hay sangre judía. Pero eso no me hace judío. O sea, yo sé que tengo la sangre, en mi sangre corre, y por esa razón a mí me gusta, creo yo, a mí me atrae muchísimo la Torá, me vengo y estudio. Y ¿tengo yo alguna relación con alguna de las tribus? Yo estoy seguro que sí. ¿Con cuál? No sé. O sea, hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, yo siento que el Señor les habló y les dijo, tú perteneces a tal tribu. Y me llama la atención por las características que hay en esa tribu, pero no puedo asegurarlo, ¿verdad? Mi punto es que en los últimos tiempos la formación de las tribus es algo que para Dios es muy importante. Tal vez para los religiosos no, para los que no entienden, no, para mí sí, porque sí sé que el aparecimiento de las tribus en Apocalipsis no es casualidad, sino que es algo que va a suceder y eso va a ser una revelación muy fuerte. Entonces, como les digo, ahí
a esas tribus, Dios les atribuyó una hueste, un territorio, una bendición que va corriendo por todas las generaciones, y yo quiero recibir todo lo que Dios dispuso o puso disponible a cada una de las tribus. Entonces yo quiero ser parte de eso. Por eso es que mi sumo interés en estudiar la Torah, porque sé que vamos de regreso, sé que la Biblia nos está llevando por el camino antiguo, lo sé, ya lo más que comprobé, y ahí es donde a mí me llama la atención, me gusta estar. Con respecto a la tribu de Dan, quiero decir algo, porque aquí en esta foto que tengo detrás, aquí está Cesarea de Filipo. Este es el área norte de Israel, ya el norte, y en la parte inferior, aquí abajo, está Cesarea de Filipo, y en la parte superior, el pico, es el monte Hermón. Y este es territorio de Dan, y Dan es el ausente de la lista. Y eso, yo me puse a pensar, o sea, yo nunca, bueno, yo he leído, hay mucha especulación que le pasó a Adán, se perdió, etcétera. Pero yo sentí hoy algo muy fuerte, y lo voy a compartir. No, yo no sé, no lo puedo verificar, pero en la lista anterior, en el desierto, en Bamidbar, cuando puse el tabernáculo con las 12 tribus alrededor, ahí estaba Adán. Y dije, el gran ausente es de la lista, allí es la tribu de Leví, porque ellos tuvieron una asignación especial para ministrar a Dios dentro del tabernáculo. Y aquí, en esta lista de Apocalipsis, tenemos otro gran ausente, que resulta que Dan. Y me llamó la atención porque Dan, hay varias cosas me llamaron. En el territorio de Dan, que es este que estamos viendo, que es el monte Hermón, que está en Líbano, y Israel y Siria. Por cierto que en el pico del monte Hermón hay un puesto de observación que está vigilando a Israel 24 horas al día. Ahí se supone que cayó, hay estudios que dicen que ahí fue donde cayó Satanás cuando fue echado del cielo. ¿Hay arqueología? No. Pero lo interesante de lo que hay ahí es ese otro punto, Cesarea de Filipo, que es le llaman la puerta del inframundo, es la puerta al infierno, en otras palabras. Y ahí fue donde Yeshua fue, y ahí le dio autoridad a sus discípulos sobre las huestes espirituales que estaban siendo representadas ahí. Imagínense, ahí sucedió algo muy fuerte, y eso está en Mateo 16 si lo quieren leer. Entonces, este es un lugar muy interesante. Habiendo mencionado esto, podemos ver lo importante que es para Dios la presencia de sus tribus, su orden, sus huestes en los últimos tiempos, y Dios va a seguir manifestándose en las tribus de Israel. Como dije, Dan quiere decir que Dios, él juzgó en Apocalipsis, en esa lista, Dan no está, y ¡bum!, me vino a la mente, Dios está usando a Dan, o a lo que Dan representa, que es juicio. Y otra cosa súper interesante es que en su estandarte está la serpiente. Y sumen las palabras, juicio, serpiente. Dios está
juzgando precisamente a la serpiente en Apocalipsis. Y eso para mí fue muy interesante percibirlo, porque lo que yo sentí fue que la ausencia de Dan es porque la intervención de lo que él representa, Dan, Dios está moviéndose y está juzgando. Entonces, Dios está juzgando en Apocalipsis 7, en el sexto sello, y a las 12 tribus Dios las va a sellar con su propio sello. Entonces, aquí, o sea, impresionante. O sea, Dios está, yo no sé, acercándose a sus tribus. Dios está revelándolas, Dios está sellándolas, Dios está usándolas a las tribus. Como que supiéramos nosotros quiénes son. Nadie sabe quiénes son. Nadie. Entonces, por los últimos estudios, pues se pueden tener ideas por los estudios de ADN, pero ahí dejémoslo, ¿verdad? Entonces, las tribus tienen órdenes. Y vamos a ver aquí en la orden de las tribus, o sea, qué tipo de órdenes hay. Vamos a ver tres listados que hay. El primer orden es por sus líderes. El segundo orden es por el censo. Y el tercer orden es por su posición. Entonces primero vamos a ver el orden de las tribus por sus líderes. O sea, muy bien, aquí Dios nos está dando pistas. Dios ha asignado líderes o príncipes o reyes para cada una de estas tribus. Esto es sumamente impresionante porque dentro de Israel hay una subdivisión de 12 tribus que Dios asigna. Esa asignación es muy importante. Le pone su representante o presidente o rey o príncipe que está en la cabeza de esa tribu. Obviamente, aquí estamos viendo que Dios está identificando a ese líder. Y podemos ver como una subdivisión dentro de la nación. Se me ocurre la historia de Estados Unidos, que tenía 13 colonias en 1770 y pico. En esos años habían 13 colonias. En los 1760, acercándose a 1776. Y allí cada uno pues funcionaba de cierta manera. Entonces es obvio que Dios está poniendo en esos 12 subgrupos identidades individuales. Está poniendo características individuales. Las bendiciones que Dios ya les dio. O sea, ellos tienen una función, ellos van a hacer algo. Como Jacob los bendijo su papá los bendijo a ellos al final del libro de Génesis, en capítulo 48, 49. Vemos 49 y 50. Ahí vemos cómo Dios los bendice, cómo su papá los bendice, la unción que hay detrás de ellos. O sea, ¿qué función van a tener profética en los últimos tiempos? O sea, tenemos mucha información de estas tribus. Obviamente, Dios está recogiendo otra vez a estas tribus para que terminen su función, para que lleven a cabo su función. Entonces, el hecho de que Bamidbar nos diga de que hay una lista por sus líderes, o sea, nos da la idea de que
Israel no es nada más un primer ministro como lo conocemos hoy. Hoy en su forma de gobernarse. Pues, es seguro que Israel no está siendo gobernado en este momento como estaba siendo gobernado en la época de Moisés, obviamente. Pero es bueno estudiarlo, es bueno verlo y es bueno leerlo, lo que estamos haciendo, para tener una idea también de lo que viene, porque es obvio que las tribus van a formar. Entonces, cada una de las tribus con características distintas, visiones distintas, regiones de habitación distintas, todos ellos apuntan, tienen su centro, su centralidad, así como un orden quiástico, voy a decir, como que el orden quiástico, el tema principal es su centralidad. Y la centralidad de las tribus es el lugar donde Dios puso su nombre, el lugar donde Dios viene a habitar aquí en la tierra. Y todos sabemos cuál es ese lugar, es Jerusalén. Ese punto tan importantísimo que es Jerusalén. Y qué casualidad que hoy se celebró el Día de Jerusalén. Qué casualidad que en Israel la lucha principal por el lugar donde que se está librando entre las partes que están luchando tienen que ver con el lugar donde Dios puso su nombre. O sea que esta es una de las lugares más explosivos sobre el planeta, que aquí, como ustedes saben, aquí sale una guerra cada 6 meses y cada vez se va poniendo más tenso, más tenso, más tenso, más tenso, y ahora está más tenso que nunca. O sea que estamos casi en el centro, o sea que la centralidad de Jerusalén, que es el centro de las 12 tribus, es lo que nosotros estamos viendo que hoy en día está hirviendo, se está peleando por ese punto geográfico, que es donde Dios puso su nombre. Es el centro de las 12 tribus. Y es allí donde actualmente estamos viviendo esta situación. Entonces, vamos a ver en el libro de Números, del 1 al 5, del 1 al 5 al 15, yo lo voy a leer, pero no, sí que lo reduje un montón para no estar leyendo las mismas palabras, pero aquí está bastante resumido. Estos son los nombres de los varones que se presentarán con vosotros. Estos son los príncipes, los jefes, los presidentes de cada una de las tribus. Elisur ben Sedeur, este es de la tribu de Rubén. De la tribu de Simeón, Selumiel ben Surizadai. De la tribu de Judá, Naasón ben Aminadab. De Isaacar, Natanael ben Suar. De Zebulón, Eliab ben Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama ben Amiud. De Manasés, Gamaliel ben Pasadur. De Benjamín, Abidán ben Gedoni. De Dan, Ayeser ben Amisadai. De Aser, Pagiel ben Ocrán. De Gad, Eliasaf ben Deuel. De Neftalí, Aira ben Enan. Bueno, claro que creo que no reconocemos a ninguno de ellos, a estos líderes, pero lo que sí hay que reconocer es que Dios está indicándonos que tiene que haber un líder en cada una de ellas. Entonces, obviamente, eso se está, en mi modo de ver, eso va a venir a pasar nuevamente. El otro orden es el orden que se le da, o sea, este orden que vimos, ya lo vamos a ver en una tabla más adelante, los 3 órdenes, y lo vamos a comparar. Ahora vamos a ver el censo,
que está entre capítulo 1 del 20 al 43 del libro de Números o Bamidbar. Y aquí otra vez también están resumidos. Lo que me interesa ver es el orden, ¿verdad? Los alistados de la tribu de Rubén fueron 46.500, de Simeón fueron 59.300, de Gad fueron 46.650, y así Judá, Isaacar, Zebulón, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan y Aser. Y ahí están, aquí hay otro orden con el número de alistados, que son personas mayores de 20 años que pueden ir a la guerra. Este es básicamente el propósito de ese. De ahí viene por su posición, y esto está en el capítulo 2 del 1 al 31. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su propio estandarte, bajo las insignias de cada casas paternas. O sea, yo lo que quiero tal vez enfatizar con este estandarte, la palabra estandarte, es una cosa, y es que hay huestes espirituales sobre cada una de las tribus. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales en las regiones celestes. Entonces, yo creo que aquí podemos intuir fácilmente que las tribus tienen un estandarte que representan algo que tiene que ver con su hueste espiritual, que ya ha sido asignada a cada uno de ellos. Bueno, sigo. Dando frente a la tienda de reunión, acamparán de su alrededor al oriente, hacia donde se levanta el sol, acamparán los del campamento de Judá por sus ejércitos, siendo el Adalid, el jefe de los hijos de Judá, Naasón ben Aminadab, de su ejército según los alistados 74.600. Y junto a él acamparán los tribus de la tribu de Isaacar, y ahí va diciendo, no lo voy a leer para no tardarnos tanto, leanlo ustedes, cada uno de dónde están situados, quién es su jefe, ¿verdad? Entonces aquí esto es muy interesante, la posición de cada uno de estos, que cada una de estas tribus y con sus estandartes. Y aquí tengo yo ya la lista donde junto los tres órdenes. Según el orden de los líderes está Rubén, Simón, Judá, Isaacar, Zebulón, Efraín, Manasés, Benjamín y Dan, Aser, Gad y Neftalí. De ahí está Rubén, Simón, Gad, Judá, Isaacar, Zebulón, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser, Neftalí, y eso es de acuerdo al censo. Y de acuerdo a la posición, Judá, Isaacar, Zebulón, Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. Entonces, estas son las tres listas que nos da. Entonces, podemos observar cómo cambian estas listas. O sea, no hay un orden muy claro, muy específico que nos quiera hacer sugerir algo. Antes de sugerir una razón por estos cambios, vamos a explicar cada lista, ¿verdad? Muy bien. La primera lista, que es la columna A, parece ser la más lógica. Y aquí presenta a los primeros líderes, que son los hijos de Lea.
el mayor, el primero, después los hijos de Raquel y los hijos de las sirvientas. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos en los hijos de Lea, en este color verde pálido. Aquí son Rubén, Simón, Judá, Isaacar y Zebulón. Entonces, los primeros 5 de la primera lista son los hijos de Lea. Los siguientes 3 de la lista de líderes, Efraín, Manasés y Benjamín, también son hijos de Raquel. Perdón, son hijos de Raquel. Los primeros son de Lea y los siguientes son de Raquel. Silpa y Bilha. Silpa es la sirvienta de Lea y Bilha es la sirvienta de Raquel. Entonces, siguiendo con la lista de líderes, el número 9 es Dan, que es hijo de Bilha, Aser y Gad, que es hijo de Silpa, y Neftalí. En otras palabras, el número 9, 10, 11 y 12, Dan, Aser, Gad y Neftalí, son hijos de las sirvientas. O sea, vemos un orden de preferencia, voy a decir, que es Rubén, Simón, Judá, Isaacar y Zebulón, ¿verdad? Efraín, Manasés y Benjamín. Muy bien. Según Jacob, claro, la primera esposa fue Lea y la segunda fue Raquel. Es interesante que por alguna razón los hijos de Lea, no los hijos de Raquel, son los que llevan el liderazgo de la lista. En el caso del censo es parecido. Ahí cambia un poco. Está Rubén, Simeón, Gad, que es como hijo de Silpa, que saltó del orden 11 al orden 3 en el censo, y Judá, Isaacar y Zebulón siguen, que son hijos de Lea. Después vienen otra vez los 3 siguientes, que son hijos de Raquel, Dan, Aser y Neftalí, que son los hijos de los que faltaban de los hijos de las sirvientas. Y de acuerdo a la posición, también tenemos una lista diferente, pero ahí siempre puntean están Judá, Isaacar, Zebulón, Rubén y Simón, que son los hijos de Lea, Gad, que es hijo de Silpa, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí, que son los hijos de las sirvientas. Muy bien, aquí vemos como, qué interesante, entre las mamás, Lea y Raquel, puntea, digamos que Lea puntea sobre el orden de los listados, de las tribus, ¿verdad? Y después los hijos de Raquel, ¿verdad? Muy interesante. Aquí no es no es que es que los hijos de Lea eran mejores, etcétera. No, no es eso, sino es como una función específica para cada uno de las tribus de Israel. Cada una de las tribus tiene su función, su bendición, su llamado, su lugar. Eso. Entonces, vale la pena mencionar que cuando Dios escogió a las tribus, las escogió para que funcionen en su individualidad, y no las escogió para hacer una sopa, ¿verdad? Entre todos. O sea, no los agarró a todos para mezclarlos y hacer una sopa. Estoy hablando analógicamente, una analogía, una metáfora de la sopa, un puré para que todos sepan iguales, ¿verdad? Aquí no es como que no todos tienen los mismos funciones. No. Dios los hizo a cada uno de ellos con una función diferente,
un propósito diferente, un propósito profético diferente, que se va a dejar ver incluso hasta el final de los tiempos, que es lo que nosotros vamos a tener la bendición de ver y vamos a conocer de ellos, ¿verdad? Pero es interesante ver que Lea los hijos de Lea son los que llevan como las posiciones primeras de Israel. Pero cuando digamos esto, ahora, que si no es sopa, entonces, ¿qué hizo Dios? Y aquí podemos decir, bueno, Dios hizo una canción, cada uno con un acorde diferente. Cada uno va a sonar distinto y la armonía entre cada uno de ellos va a ejecutar una melodía y va a haber una armonía muy preciosa en el conjunto de las diferentes armonías o de las notas que cada uno de estos tribus va a contribuir con Israel. O sea, aquí tenemos, o podríamos decir que tenemos el cuerpo, tenemos un cuerpo entre las 12 tribus. Unos van a ser las extremidades, otros van a ser ojos, otros van a ser nariz, cada uno con su función diferente, cada uno ejecutando una función muy distinta. O podemos decir, es una ensalada. Es una ensalada que nosotros vamos y nos servimos lechuga, pepino, tomate, lo que sea, para darle el sabor tan delicioso que tiene una ensalada con los diferentes ingredientes frescos que nos produce una ensalada. Así son las tribus de Israel. Las tribus de Israel están para darle a Israel un toque distinto, no un toque uniforme, no todos vestidos de la misma forma y todos haciendo lo mismo, un puré, no. Cada uno cumpliendo la función que Dios le dio que cumpliera individualmente a cada quien. Entonces, y eso es lo que va a pasar, lo que viene. Eso es lo que tenemos que conocer acerca de las tribus. Cada una de las tribus tiene una función profética. Nosotros nos hemos perdido en la religión y tomamos como el norte, lo que sea que la religión nos dicte, en vez de ir a la Biblia y estudiar y dejarnos guiar por lo que la Biblia dice, por lo que la Torá dice. Entonces, esto de las tribus es impresionante. La verdad es que es muy, muy interesante. Muy bien, la primera lista ya vimos que los hijos de Lea, los hijos de Raquel y los hijos de las siervas o las sirvientas. La segunda lista en el censo también se parece mucho, solo con el cambio de Gad y en la tercera lista las tribus se organizan alrededor del tabernáculo y también encontramos a Gad que se coloca con los hijos de Lea. Sin embargo, en esta vez nos encontramos con otro cambio muy peculiar. Las tribus de Judá, Isaacar y Zebulón, que son los hijos menores de Lea, han saltado a la parte superior de la lista, es decir, por encima de los hermanos mayores, Rubén y Simeón. Aunque no hay una razón obvia para este cambio, debemos esperar que sea significativo, ya que esta lista final refleja una formación real en la que los hijos de Israel van a tener para viajar en el desierto al dirigirse a la tierra de Canaán. Muy bien, vamos a leer del libro de Números esa cuestión que dice: así partieron por primera vez conforme al dicho de Jehová transmitido por Moisés, en el orden en que ellos van a viajar. El 14 dice: el estandarte del campamento de los hijos de Judá
partió primero. Ellos son los que van primero, según sus ejércitos, y al frente de sus huestes iba Naasón ben Aminadab, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael ben Suar. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón iba Eliab ben Elón. Entonces el tabernáculo fue desarmado y los hijos de Gersón y los hijos de Merari se pusieron en marcha cargando el tabernáculo. Ellos son los asignados a hacerlo de la tribu de Leví. Y entonces partieron primero las primeras huestes y ahora vienen las siguientes. Luego partió el estandarte del campamento de Rubén según sus ejércitos, y al frente de sus huestes iba Elisursen ben Seduer. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Simeón iba Selumiel ben Siradasai. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Gad iba Eliasaf ben Deuel. Entonces partieron los coatitas portando los objetos sagrados, y antes de su llegada ya el tabernáculo ya había sido montado. Después partió el estandarte del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos. Al frente de los huestes iba Elisama ben Amiud. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Manasés iba Gamaliel ben Pedasur, y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Adiván ben Gedeoni. A la retaguardia de todos los campamentos partió el estandarte del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, y al frente de sus huestes iba Ahiezer ben Amisadai. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Aser iba Pagiel ben Ocrán, y capitaneando el ejército formado por la tribu de los hijos de Neftalí iba Ahira ben Enán. Tal fue el orden de los desplazamientos de los hijos de Israel según sus ejércitos cuando partían. Muy bien. Aquí vemos que había una lógica, o la lógica de esta reorganización considerada con el propósito de ir cubriendo y llevando el tabernáculo y su ubicación estratégica de cada una de ellas dentro del campamento de Israel. Había una división divina. El mandamiento original de Dios a los israelitas con respecto al propósito del tabernáculo, si se recuerdan, es: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, la centralidad de todo este orden es el santuario, es el lugar donde Dios ha puesto su nombre. O sea, cuando en el momento en que nosotros empecemos a ver lista de las tribus de Israel, podemos pensar que en el centro de esta lista está la presencia de Dios. Entonces, qué interesante saber de que de repente vamos a tener tribus de Israel por ahí. A mí eso me emocionaría mucho. O sea, es un indicador profético de todo lo que viene, lo que va a pasar. Por eso la centralidad es Jerusalén. Nuevamente, hoy se celebró el Día de Jerusalén. Y Jerusalén es la razón por la que hay muchas guerras hoy en día en la tierra de Israel. Muy bien, este versículo, también versículo 25:8 de Éxodo, que dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, podría entenderse como también un mandamiento, es decir, el erigir el tabernáculo en el centro del campamento. O sea, tenemos una lista de tribus, tenemos un centro. O sea, qué interesante, ¿verdad? Proféticamente son marcadores, son pistas
que vienen. Por tanto, para lograr las 12 tribus para lograr esto de las 12 tribus se dividen en 4 divisiones, o sea, para lograr cubrir la centralidad del tabernáculo, incluso para viajar, es obvio que hay que hacer 4 divisiones, o se hacen 4 divisiones. De esta manera el tabernáculo estará rodeado igualmente en las 4 direcciones, es decir, al norte, al sur, al este, al oeste, o al este, sur, oeste y norte, o al oriente, sur, occidente y norte, por grupos de 3 tribus cada uno. En otras palabras, para crear 4 divisiones de 12 tribus, las tribus deben dividirse en 4 grupos de 3 cada uno. Sin embargo, cada grupo de 3 también requiere un líder y por lo tanto debe elegirse de las tribus, se deben elegir 4 tribus, 4 líderes de las 3 tribus. Una para cada división, o sea que cada división va a tener 3 tribus y cada división de esas tribus va a tener un líder. Entonces, ¿qué tribus se eligen para liderar estos 4 grupos y por qué? Esto es muy bonito porque a lo largo de la historia cada uno de estos líderes ha dejado una marca que ha ido, se puede percibir en la Biblia, que es lo que ha pasado con cada uno de ellos a través de la historia. Como el liderazgo familiar es responsabilidad del hijo del primogénito, encontramos que los 4 líderes de las tribus son simplemente los 4 hijos de Jacob que poseen un cierto aspecto de ser mejor, de ser primogénitos. Por ejemplo, Rubén, Judá, Efraín y Dan. Vamos a ir viendo esto y explicar por qué. Rubén fue el primer hijo que nació de Lea. Por lo tanto, su tribu obviamente se convierte en uno de los líderes. Judá fue elegido como el líder de la familia de los hijos de Lea. En Génesis, recordemos que debido al pecado de Rubén, quien la sierva de su padre, él se había involucrado. Ahí en Génesis 35:22 encontramos esa historia. Mientras Israel habitaba en aquella tierra, aconteció que Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Entonces Jacob decidió otorgar el liderazgo de la familia a alguien distinto por él haber hecho ese gran pecado. Entonces, como Simeón, Leví también se habían enojado con su padre en el incidente de Siquem, en Génesis 34:30, también Judá fue elegido como el líder de la familia de los hijos de Lea. O sea, hubo un proceso porque Judá fue el que vino a tomar el liderazgo principal. Entonces veamos esa bendición de Jacob a sus hijos. Vamos a leer en Génesis 49 del 3, ahí dice 1, pero en realidad es del 3 al 12, en esta primera parte que dice: Rubén, tú eres mi primogénito, le dice Jacob a Israel, mi fuerza y mi primicia de mi vigor, principal en dignidad, principal en poderío, incontrolable como las aguas. No serás el principal, no serás el rey, no serás el príncipe, no serás el principal, pues subiste al lecho de tu padre y lo profanaste. Mi tálamo escaló. Simeón y Leví son hermanos, sus armas son instrumentos de injusticia. En su consejo no entre mi alma.
ni mi espíritu se junte a su asamblea. Pues en su furia asesinaron a varones y en su temeridad desjarretaron bueyes. Maldita sea su cólera, que fue fiera, y su furor, que fue cruel. Los dividiré entre Jacob y haré que se dispersen en Israel. O sea, aquí están las razones por la cual básicamente a ti, Judá, escoge Judá como el líder. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Aquí ya está viéndose una bendición sobre Judá que lo está proyectando a través de la historia. A ti te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se agazapa y se acecha cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Silo y sea suya la obediencia de los pueblos. Ata la vid a su pollino y la cepa el hijo de su asna. Lava en el vino su vestido y en su sangre uvas de su manto. En su sangre de uvas su manto. Sus ojos estarán turbios por el vino y sus dientes blancos por la leche. Entonces vemos cómo y por qué, por ejemplo, estamos viendo esta situación. También podemos verlo en primera de Crónicas 5 del 1 al 2, que dice: hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, pero habiendo profanado el hecho de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de José ben Israel, pues no era posible registrarlo como primogénito. O sea, aquí estamos viendo las razones por las cuales el liderazgo de las tribus fue transmitido a otras personas, ¿verdad? Como el caso de Judá. Y dice el 2: y aunque la primogenitura correspondía a José, Judá fue superior entre sus hermanos y de él proviene un príncipe. O sea, ya entendemos por qué Judá tiene liderazgo, Dios otorgó el liderazgo a Judá. Es sencillo, no es difícil de... Aquí no hay nada que debatir, nada, absolutamente. Bueno, veamos a Efraín. Aunque Lea fue la primera esposa de Jacob en tener hijos, todavía consideraba a Raquel como su esposa principal. Por lo tanto, el primer hijo de Raquel, José, también se considera un primogénito, un mejor. De hecho, en su lecho de muerte bendice a José. Jacob le otorga una doble porción. Entonces veamos qué pasó ahí. Estamos en Génesis 48:5, que dice: pues bien, los dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir yo a vivir contigo en Egipto, serán míos, le dijo Jacob a José. Efraín y Manasés, que son esos dos hijos, serán para mí como Rubén y Simeón. O sea, aquí estamos viendo algo muy, muy interesante que está sucediendo frente a los ojos, que muy poca gente puede discernir esto. Y en mi caso es muy interesante. Dos cosas me surgen importantísimas aquí. Se está asignando el liderazgo de Israel a dos Goyim, Efraín y Manasés. Eso me parece, ellos están siendo adoptados.
por Jacob. Y eso tiene implicaciones proféticas muy profundas que están escritas en la Biblia, están puestas en la Biblia. Efraín, Manasés, dos Goyim que resultaron entre los hijos de Israel, entre las tribus de Israel. Muy interesante. Es como, ok, yo me identifico mucho con esto por una razón. Yo me identifico, o sea, no claramente con alguno de ellos dos, pero sí me identifico con la palabra Goyim. Los Goyim, los Goyim, tenemos la habilidad, tenemos la bendición, podemos en algún momento, por alguna razón divina, ser adoptados. Eso es muy importante. Por eso es que esto a mí me da mucho, me bendice mucho. Porque Dios voltea a ver a las personas disponibles, no importando de dónde son, en tanto esas personas estén dispuestas a cumplir el pacto con Dios. Pasa eso, puede pasar cualquier cosa. Lo interesante es que el que escoge es Dios. No es un consejo, un concilio, no es un directorio de gente. No. ¿Qué es lo que suele suceder en las religiones? Un Sanedrín, un consejo de pastores, como que si ellos fueran la última autoridad. No. En tanto, ellos no están en el pacto. Son un cero a la izquierda. Así de claro. Porque Dios está en su palabra poniendo los mecanismos que Él usa para escoger gente, escoger a cualquiera. A un judío que perdió su identidad por 5 generaciones, que ese podría ser mi caso. Pero me siento bendecido que si yo me alineo, yo podría ser un escogido de Dios. Yo lo sé que puede ser. Yo sé que puede ser. Por las cosas que me han sucedido. Eso no lo voy a contar hoy, pero me han sucedido cosas muy especiales en esa línea. Entonces yo comienzo a cultivar mi identidad como un hijo de Dios, como un hijo, lo voy a decir, y va a sonar feo, pero sonó también feo cuando la Biblia dice que Rubén hizo unas cosas malas, ¿sí? Sonó feo. Va a sonar feo. Yo puedo ser un judío de 5ª generación que cayó tirado por ahí y perdí mi identidad. Puede ser. No estoy diciendo que soy, porque o sea, yo sí sé que por ahí viene. Yo sé que ese es porque ya hice mi tarea. Ya investigué en mi caso. Entonces yo sé que por ahí va la cosa, pero no me da privilegios, no me da posiciones, pero me da una identidad muy fuerte, me bendice muchísimo, porque puedo navegar en la Biblia de una forma muy especial y Dios me ha bendecido por eso. Bueno, sigamos leyendo esas bendiciones. Y vamos a ir a Génesis 48, 17 al 19, que dice: pero José, viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín,
le desagradó y asió la mano, levantó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, porque él era el mayor, el primogénito. Mientras decía a su padre: así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. No, en este no. Aquí hubo una revelación en Jacob, Israel, donde él elige al que no es. Primero, es impresionante. Está eligiendo a un goyim, no solo sino también está eligiendo al que no es primogénito. Entonces, eso por supuesto es no. En la religión, en la tradición, no, es un no. Por supuesto. Pero aquí no está sucediendo eso, y aquí es donde se ve la gracia de Dios. Y por supuesto que esto que estamos leyendo aquí tiene consecuencias profundas proféticas en lo que se refiere al desarrollo histórico de las tribus de Israel. Dios consiguió tocar todos los puntos de la tierra, las partes más lejanas de la tierra, incluyendo las partes más profundas de Mongolia, las partes más profundas de China, Indonesia, las islas de los puntos más escondidos de la tierra. Ahí llegó. Y ese ha sido el propósito. En el ADN va eso. Y eso es muy importante. Muy bien, el 19 dice: pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También llegará a ser un pueblo, tu hermano. También será grande, una tribu. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. ¿Qué quiere decir eso? Efraín, su descendencia, va a ser multitud de naciones. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Efraín es el que está en el lado opuesto de Judá. Judá está al frente. Y obvio, es el que está enfrente. El que está atrás, que no se ve, es Efraín. Y va a ser multitud de naciones. Yo estoy hablando ahora en referencia a su posición con el campamento en el tabernáculo. Es muy interesante eso que va pasando. De ahí podemos ver a Adán, los hijos de las sirvientas, también se convirtieron en una parte integral de la familia de Jacob, y por lo tanto el primogénito de esos niños también recibe un estatus de primogenitura, de Bejora. Dan se convierte en la elección obvia, ya que es el primogénito de Bilha, la sirvienta de Raquel, la primera sirvienta que le dio un hijo a Jacob. Las 4 posiciones de liderazgo se dividieron por igual entre las 2 esposas de Jacob, Raquel, 2, y Lea, 2. O sea, en las posiciones de liderazgo había 2 líderes de Raquel, descendientes de Raquel, y 2 líderes cuya mamá era Lea, 2 líderes cuya mamá era Raquel y 2 líderes cuya mamá era Lea. Ok, aquí ya vemos mamás en acción. Ok, con este liderazgo establecido, a las tribus se les deben unir 2 tribus adicionales para formar los 4 grupos necesarios. Entonces, considerando que los líderes son elegidos a base de los primogénitos,
de las esposas de Jacob, sería lógico asumir que cada uno de los líderes se le sumen sus hermanos cercanos en su grupo. Veamos en el caso de Rubén. En el caso de Rubén, los hermanos cercanos son Simeón y Leví, son sus dos hermanos menores. Sin embargo, Leví ya tiene una función, una asignación específica y debe acampar aún más cerca del tabernáculo. Entonces, no está disponible Leví. Entonces, Rubén se une solo a Simón y a Simeón. Y Leví pues no está. Entonces en este lado, por el momento, solo están ellos dos, ¿verdad? Luego, para completar, vamos a ver a Judá. Judá, al grupo de Judá se le unen sus dos hermanos menores, Isaacar y Zebulón. O sea, aquí tenemos un grupo de la misma mamá. O sea, el grupo principal. O sea, a mí estas cosas me gustan. Porque aquí está el grupo principal de Judá. Zebulón, Judá y Isaacar son hijos de Lea. Me llama la atención porque en la Torah, cuando yo leo la historia de Jacob y cómo Labán engañó a Jacob y primero le dio como esposa a Lea y luego a Raquel y todo ese revolú que sucedió, a mí me da la impresión, al ver las escrituras, y esa idea no logro encontrar otra razón. Yo sé que la preferida de Jacob es Raquel. Yo eso lo sé. Pero pude ver también que la preferida de Dios es Lea. Lo puedo percibir cuando voy leyendo. Entonces vuelvo a leer la historia y cada vez que lo pienso más, puedo leer que la preferida de Dios es Lea. Y por supuesto, todos los románticos que leemos la Biblia, o las románticas que leen la Biblia, Raquel, ¿verdad? Pero Raquel presentó ciertas formas de conducta que a mí me hicieron muchísimo cortocircuito, como es el caso de que Raquel se robó los ídolos de su papá y los escondió. Iban huyendo y ella los escondió. Los ídolos. ¿Para qué quiere ella ídolos? ¿Quién podría molestarse de eso? Sino Dios. Y por esa razón, esa es una opinión mía, puedo decir que los hijos de Lea son los que están enfrente en el liderazgo principal. Y ahí lo dejo. Ese es un comentario, ¿verdad? Es un comentario de mis instintos espirituales, podemos decir, de mi radar y la forma de escanear la Biblia y la Torá, puedo verlo. Pero bueno, eso es el caso. Bueno, ya vimos que ese punto. Entonces, ahora veamos el siguiente, es Efraín, Benjamín y Manasés. A Efraín, primogénito, fue el que acabamos de leer, él fue el escogido primogénito, Efraín, Bejor, de la casa de Raquel, mejor dicho, de la casa de Raquel, o de la mamá, o Raquel, de su mamá. Se le unen sus hermanos, Manasés
su hermano Manasés, su hermano Manasés, y su tío Benjamín. ¿Ah? Su tío Benjamín, que vienen de la misma mamá, o sea, de la misma mamá, hijo menor de Raquel. Pero es interesante, me parece más que interesante que en la cabeza de un ente corporativo o lo que sea, hubiera elegido a Benjamín como el primero y eh, antes que a Efraín, pero resulta, y aquí es donde yo creo que es donde uno abre la mente, el, el, el propósito que Dios tenía para Efraín era grandísimo. Y eso lo vemos cumplido en la historia, ¿verdad? Sigamos. En el grupo de Dan, Dan es el primogénito de Silpa y Bilha, ¿verdad? Él es el primogénito. Pero Dan son son 3 hermanos además de Dan. Entonces, no se puede dividir a los no se puede quedar con 4, él tiene que soltar a uno. Entonces, ¿qué sucede? Gad va a parar donde faltaba uno, donde está Simeón, Rubén, y ahí está Gad. Entonces ahí se completa. A este grupo de Dan le sobraba uno, y al grupo de Rubén le faltaba uno. Entonces era obvio que uno tenía que pasar al otro lado para llenar el espacio del que le faltaba. Porque ese espacio era el espacio de Leví, que no estaba disponible. Tenía una asignación especial. Estaba haciendo operaciones especiales dentro del palacio real, del tabernáculo, estaba en una asignación súper. Entonces, eso fue lo que sucede. Entonces, no se podían quedar todos ahí. Teniendo en cuenta que Rubén se quedó corto, pasa Gad a ser parte del equipo de Rubén. Muy bien, ahora vamos a ver en qué dirección viajaron. Y vamos a leer unas escrituras en número 2, capítulo 2, versículo 3, 10, 18 y 25. Entonces dice el 3: al oriente, hacia donde se levanta el sol, acamparán los del campamento de Judá por sus ejércitos, siendo el jefe o el adalid de los hijos de Judá, Naasón ben Aminadab. El versículo 10 dice al sur, ese es al oriente, ¿verdad? Al oriente. Al sur, al oriente es hacia donde sale el sol. Al sur estará el estandarte del campamento de Rubén por sus ejércitos, siendo el adalid de los hijos de Rubén, Elisur ben Sedeur. El estandarte del campamento de Efraín, que es al occidente, Efraín occidente, atención, Efraín está al occidente. Por sus ejércitos estará al occidente, siendo el aladid de los hijos de Efraín, Elisama ben Amiud. El estandarte del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, siendo el aladid de los hijos de Dan, Ayeser ben Amisadai. Entonces, en otras palabras, al oriente está Judá, Isaacar y Zebulún, que son los hijos de Lea. Al sur, Rubén, Simón y Gad, que son los hijos de Lea, con este que sobró de Gad, que había además en el equipo de Dan. Al oriente, o al occidente, mejor dicho, al occidente, Efraín, Manasés y Benjamín, los hijos de Raquel.
Hijos de Raquel. Wow. La desolada, la que no tiene más hijos de la cuenta. Muy bien, ahí lo dejo. Al norte Dan, Neftalí y Aser, los hijos de las sirvientas. Como los hijos de Israel ahora deben viajar desde el monte del Sinaí a través del desierto hacia la tierra de Canaán, la dirección básica es este-noreste, voy a decir. Por lo tanto, el campamento al este va primero. Judá es elegido para llevar esa dirección por sus cualidades de liderazgo. Judá, su liderazgo fue impresionante en mucho de, por ejemplo, fue uno de los hermanos que defendió a José antes, cuando lo estaba viendo cómo ayudarlo, antes de que lo vendieran o trataran de venderlo. Entonces, las cualidades de liderazgo de él son los que lo llevó a eso. Dios ve el contenido de cada persona y lo escoge en base a su contenido. Eso es muy importante. No importa qué título tenga, no importa de dónde venga, no importa su ADN, en base a su contenido. Contenido quiere decir si teme a Dios, si lo respeta, si lo ama, etc. O sea, ¿y solo quién puede ver eso, sino Dios? En este caso, Judá es elegido para esa dirección por sus cualidades de liderazgo. Jacob lo eligió originalmente para su liderazgo. Asumió la responsabilidad de Benjamín y luego se le conoce por su fuerte ejército. Eso en el capítulo de Josué, cuando están entrando a la tierra, se puede ver. Entonces, en el camino hacia al este, el grupo de el grupo de Judá es el que va primero. Va Isaacar y Zebulún. Luego entra el grupo de Rubén. Simeón y Gad. Luego el grupo de Efraín, Benjamín y Manasés. Este es como el orden de viaje, digamos. Luego el de Dan, Neftalí y Aser. Judá va liderando. O sea, me quedo atrás, pero debía haber quedado adelante. Él es el que va liderando el camino. O sea, Judá, Rubén, Efraín y Dan. Judá, Rubén, hijo de Lea, Efraín y Dan. ¿Verdad? Ellos son los que van, son los líderes de las divisiones. Ellos son los líderes de las divisiones. Como es de esperar, los hijos de las sirvientas son los últimos en viajar. Siempre en los listados están de último y no es la excepción a la hora de viajar. Con estos antecedentes podemos volver a la pregunta original de por qué lógica hay entre las listas de las tribus de Israel. La lista de los líderes, la presentación de los líderes triviales o tribales, que sigue cuál es el orden más lógico. Por madre, por nacimiento, es decir, los hijos de Lea. Y como dije yo antes, a mí siempre me ha llamado la atención que para yo
puedo percibir. La gracia de Dios estuvo siempre mayormente sobre Lea que sobre Raquel. Aunque Raquel era la preferida de Jacob, ¿verdad? Yo digo, wow, la preferida de Dios era Lea y la preferida de Jacob era Raquel. Y ahí está, ¿verdad? Se resuelve. Seguido de los hijos de las sirvientas, ¿verdad? Entonces, por alguna razón, los hijos de las sirvientas no se enumeran por orden de nacimiento. Parece que Neftalí siempre fue el último y Aser precede a Gad, porque permanecerá dentro del campamento de los hijos de las sirvientas. En la lista del censo, fue nuestra lista B, básicamente es el mismo orden de la A, sin embargo hay un traslado de una tribu de Gad que sube y se junta con los hijos de Lea y se coloca en la posición número 3, que era la posición de Leví en la primera lista. Lo más probable es que haya pasado porque este censo era la base para la organización de las tribus en los grupos de 3. De ahí la lista C, que es alrededor del tabernáculo. La organización de las tribus alrededor del tabernáculo refleja no solo la nueva posición de Gad dentro del campamento de Rubén, que eso es lo que fue la solución pues fue la solución que se dio, sino también el rol de liderazgo de Judá en la formación del viaje, pues está destinado a ser el líder de las tribus, Judá. De ahí viene el Mesías de esta tribu. Entonces, de ahí viene el rey David, de ahí viene el Mesías. O sea, la tribu de Judá refleja históricamente, proféticamente, ese aspecto de liderazgo. Hasta este punto, nuestra discusión ha sido bastante técnica y vamos a ver el significado de esta manera especial que las tribus acampan alrededor del tabernáculo, cuándo y por qué. Entonces, cuando iniciamos la porción de Bamidbar para allá, vemos que la organización de las tribus y el censo tuvo lugar el primer día de Iyar, o sea, en el segundo año, fue en el segundo año, eso está en el versículo 1.1. Sin embargo, en los detalles de la ceremonia de la dedicación del tabernáculo, según se registra en Naso, en la parashá Naso, encontramos una aparente contradicción. En la parashá Naso se describe la dedicación del tabernáculo con ofrendas especiales ofrecidas por los líderes de cada una de las tribus, que tuvo lugar durante los primeros 12 días de Nisán. Sin embargo, cuando se revisa la lista de los líderes, se nota un orden que es exactamente, o sea, ese orden que está en esa primera lista de la dedicación del tabernáculo, es el mismo orden que vemos en nuestra lista C. En otras palabras, el orden por el cual los líderes, Nisiim, ofrecieron las ofrendas en el tabernáculo, fue exactamente el mismo orden por el cual las tribus acamparon alrededor del tabernáculo, según lo establecido el día primero de Iyar. Aquí podemos ver que el orden especial de las tribus de la lista C ya existía el día primero de Nisán, o sea, unos meses antes que se hiciera el censo en el primero de Iyar. Entonces sí ya existía, y esto sugiere que este orden pues ya existía, ¿verdad? No hay otra explicación, pero para explicar por qué debemos reconocer que esta organización especial de tribus se cumplió con un doble propósito. O sea, aquí hay una razón muy importante. Una razón es porque había una razón militar.
que era para preparar el campamento para viajar en orden militar, en previsión de la conquista de Canaán, que es la tierra. O sea, aquí ya se estaban, o sea, el orden que se estaba haciendo era por las huestes militares de los ejércitos de Israel. Pero también hay un orden espiritual, que es esto de destacar a toda la nación que el tabernáculo está ubicado en el centro del campamento, para que reconozcan que la presencia de Dios habita entre ellos. O sea, la presencia de Dios, el orden de las tribus, la presencia de las tribus, la presencia de Dios, son como ingredientes que uno llama al otro y Dios ordena para que empiece a cuajar esa centralidad de la nación de Israel por sus tribus. ¿Qué es lo que a mí me emociona en la parte del libro de Apocalipsis? Que haga mención de las tribus. Eso me indica a mí, me da chispazos a pensar a que Dios está alineando, ordenando sus tribus para traer su presencia al lugar donde Él escogió su nombre. Muy bien, en el censo de la Parashá Bamidbar es de carácter militar, pues se contó a todos los varones mayores de 20 años porque van a estar peleando en la batalla para conquistar la tierra. De 20 años para arriba van a ser censados. Además, la posterior organización de las 12 tribus en 4 divisiones también fue de carácter militar. Finalmente, el censo se realiza el 1 de Iyar, porque solo 20 días después los hijos de Israel se irían del monte el Sinaí. Y eso lo podemos ver en el capítulo 10-11, donde dice: en el año segundo, el segundo mes, el 20 del mes, aconteció que la nube de la presencia de Dios se elevó de sobre el tabernáculo del testimonio. Y allí es cuando comienza esta gran aventura, que van al desierto, van a Bamidbar, al desierto, en el desierto, y comenzará su viaje. Ahí es donde oficialmente se inicia el viaje de la conquista de la tierra de Israel. Un mes antes, cuando se dedicó el tabernáculo, encontramos que ya existía esa misma orden de las tribus. Esto implica que antes del censo el campamento de Israel ya había sido organizado, de manera que el tabernáculo estaría ubicado en el centro. También esto implica que cuando los israelitas todavía estaban acampados en el monte del Sinaí, ya era importante recordarles que el tabernáculo debía estar en el centro y que la presencia de Dios es central, tiene que estar en el centro. La presencia de Dios en su pueblo es céntrica, es central, tiene que estar en el centro. Son como principios, son leyes, son cosas que tienen que caer en nuestra centralidad, en nuestra idea de organización espiritual. La presencia, la Shekinah, tiene que estar centrada. Cuando la Shekinah regresa, tiene que estar en el tabernáculo y en el centro del pueblo, de las tribus. Para apreciar esa importancia adicional de la ubicación del tabernáculo en el centro del campamento, también debemos considerar los eventos que tuvieron lugar después del pecado del becerro de oro. Porque ese pecado, Dios había instruido a los israelitas que se quitaran las joyas que habían recibido en el monte del Sinaí. Eso lo vemos en Éxodo 33, 5, 6. Dice: porque Jehová había dicho a Moisés que dijera a los hijos de Israel: vosotros sois pueblos de dura cerviz. Si por un momento me presentara en medio de ti, te consumiría. Ahora pues, quita tus atavíos
de sobre ti, para que yo sepa lo que he de hacer contigo. Por lo cual los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos del monte Horeb en adelante. O sea, eso fue muy triste. Ellos tenían joyas, que habían sacado de Egipto. Y Dios les dice, quítenselas. No les va en absoluto, porque son un pueblo de dura cerviz. Una señal que Él estaba quitando su presencia. Esta era. O sea, les está diciendo, ustedes no merecen eso, ni mi presencia. Entonces, por esa razón, Dios les ordenó a Moisés que quitara también su tienda y la sacara del campamento, la sacara del centro del pueblo. Y en el versículo 7 y dice, y tomaba Moisés la tienda, la levantaba lejos, fuera del campamento, y la llamó tienda de reunión o el Moed, y todo el que buscaba a Jehová salía a la tienda de reunión o el Moed que estaba afuera del campamento. Entonces, Dios salió de en medio de ellos, porque Él había dicho, ustedes quieren que yo sea su Dios y que ustedes sean mi pueblo, tienen que obedecer. Y no obedecieron y entonces Él sacó su presencia del centro. La presencia de Dios es central, es como, wow, esa es una cosa que tenemos que buscar. Si alguna vez nos vemos en la necesidad de tener alguna brújula espiritual, es que la presencia de Dios está en medio de su pueblo, en medio de sus tribus. Por eso, otra vez digo, me llama muchísimo la atención que las tribus sean selladas en Apocalipsis, porque eso me indica a mí que próximamente viene el centro de esa organización de tribus, que es la presencia de Dios. Y eso es tremendo. El día que oigamos que las tribus de Israel por alguna razón se están formando por alguna situación que Dios provoca, es una gran pista, es una señal inequívoca de que Dios está dando pasos muy fuertes para traer su presencia a su pueblo. Entonces, la ubicación esa del Moed, Él la sacó porque Israel en Éxodo 33 había pecado con lo del becerro de oro. Entonces, porque lo que Dios le había dicho a ellos es que Él quería morar en medio de ellos, porque en Terumá, en capítulo 25, todo se hizo en base a esto, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y ahí es donde comienza toda esta organización. Entonces, la reorganización del campamento de los hijos de Israel, de tal manera que el tabernáculo esté ubicado en el centro, sirve como esa señal para el pueblo de que ciertamente su Shekinah ha regresado al campamento, va a regresar al campamento. Debido a esta importancia, un remanente de este campamento de las tribus alrededor del tabernáculo continuó incluso después de los 40 años en el desierto, cuando los hijos de Israel finalmente conquistaron y se asentaron en la tierra. Para explicar cómo y por qué debemos considerar la bendición de Moisés a la tribu de Benjamín. Eso está en Deuteronomio, capítulo 33, 12, aquí tengo 22, 12, perdón, es 33, 12. Dice, de Benjamín digo, habite el amado de Jehová, confiado junto a aquel que lo protege todo el día, morando entre sus hombros. O sea,
Dios dispuso siempre un remanente para que su presencia anduviera cerca. Por eso los eruditos consideran que a la tribu de Benjamín como territorio de Dios en la forma en que fue distribuida la tierra en la tierra de Canaán como territorio de Dios. Entonces la parte de Benjamín es la parte que fue destinada para albergar el templo, el Bet Hamikdash. Entonces, en el centro está Jerusalén. No ignoremos, o sea, a mí me parece interesante que estamos hablando de la centralidad de Jerusalén. El día de Jerusalén. Esas casualidades son muy interesantes y a mí me bendicen mucho. Que hoy sea, bueno, ya pasamos las 6, pero este día fue el día de Jerusalén. Entonces, Israel ha estado en continua lucha por la ciudad de Jerusalén. Sigue en continua lucha por la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es la razón por las luchas de Israel. Es impresionante cómo el enemigo quiere a todo vapor, con cualquier excusa, arrebatar este lugar donde Dios puso su nombre. Entonces, ¿podrá Israel mantener Jerusalén como la ciudad única e unificada de la nación? ¿Podrá la ciudad de Jerusalén ser una característica de justicia y rectitud de Dios? Y eso es lo que viene. Aunque el templo no está ahí, esta ciudad es un desafío completo. El templo fue destruido hace 2000 años, pero su idea de traerlo, eso es un desafío impresionante. Yo sé que ya los planos están hechos. Yo sé que el templo completo se puede construir en 6 meses. O sea, aquí eso es, por supuesto, es un polvorín. O sea, esto no puede suceder si no pasa algo como una guerra o algo así. El punto es que estamos en el centro de esa controversia, en tiempos de finales, y me llama mucho la atención que Dios sí se está moviendo para que eso suceda, y el enemigo sí se está moviendo para evitarlo. Y ese es nuestro estado de hoy. Entonces, en el día de Jerusalén les quiero decir feliz día de Jerusalén. Qué casualidad, otra vez. Las tribus de Israel son tema de este lugar donde Dios puso su nombre. Y yo bendigo a Dios y le digo: Señor, trae tus tribus, revela tus tribus, forma tus tribus de forma divina como tú sueles hacerlo. Quita los obstáculos religiosos y haz tu voluntad, que Israel reciba ese lugar especial donde tú, Señor, pusiste tu nombre, y que Israel se manifieste en nuestros días, que Jerusalén se manifieste en nuestros días, que el lugar que tú has escogido se manifieste en nuestros días. Shabbat Shalom.